Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, seguida, pregunta 168. ¿Quién pertenece a la Iglesia Católica? Respuesta. Todos los hombres de modos diversos pertenecen o están ordenados a la unidad católica del pueblo de Dios. Está plenamente incorporado a la Iglesia Católica quien, poseyendo el Espíritu de Cristo, se encuentra unido a la misma por los vínculos de la profesión de fe, de los sacramentos, del gobierno eclesiástico y de la comunión. Los bautizados que no realizan plenamente dicha unidad católica están en una cierta comunión, aunque imperfecta, con la Iglesia Católica. ¿Cuál es la relación de la Iglesia Católica con el pueblo judío? La Iglesia Católica se reconoce en la relación con el pueblo judío por el hecho de que Dios eligió a este pueblo antes que a ningún otro, para que acogiera su palabra. Al pueblo judío pertenecen la adopción como hijos, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto, las promesas, los patriarcas. De él procede Cristo según la carne. Romanos 9, versículo 4 y 5. A diferencia de las otras religiones no cristianas, la fe judía es ya una respuesta a la revelación de Dios en la antigua alianza. ¿Qué vínculo existe entre la Iglesia Católica y las religiones no cristianas? El vínculo entre la Iglesia Católica y las religiones no cristianas proviene, ante todo, del origen y el fin comunes de todo el género humano. La Iglesia Católica reconoce que cuanto de bueno y verdadero se encuentra en las otras religiones viene de Dios, es reflejo de su verdad, puede preparar para la acogida del Evangelio y conducir hacia la unidad de la humanidad en la Iglesia de Cristo. ¿Qué significa la afirmación fuera de la Iglesia no hay salvación? La afirmación fuera de la Iglesia no hay salvación significa que toda salvación viene de Cristo cabeza, por medio de la Iglesia, que es su cuerpo. Por lo tanto, no pueden salvarse quienes, conociendo la Iglesia como fundada por Cristo y necesaria para la salvación, no entran y no perseveran en ella. Al mismo tiempo, gracias a Cristo y a su Iglesia, pueden alcanzar la salvación eterna todos aquellos que, sin culpa alguna, ignoran el Evangelio de Cristo y su Iglesia, pero buscan sinceramente a Dios y bajo el influjo de la gracia se esfuerzan en cumplir su voluntad conocida mediante el dictamen de la conciencia. ¿Por qué la Iglesia debe anunciar el Evangelio a todo el mundo? La Iglesia debe anunciar el Evangelio a todo el mundo porque Cristo ha ordenado: id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. Este mandato misionero del Señor tiene su fuente en el amor eterno de Dios, que ha enviado a su Hijo y a su Espíritu, porque quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Primera carta a Timoteo 2:4. ¿De qué modo la Iglesia es misionera? La Iglesia es misionera porque, guiada por el Espíritu Santo,
continúa a lo largo de los siglos la misión del mismo Cristo. Por tanto, los cristianos deben anunciar a todos la buena noticia traída por Jesucristo, siguiendo su camino y dispuestos incluso al sacrificio de sí mismos hasta el martirio. ¿Por qué la Iglesia es apostólica? La Iglesia es apostólica por su origen, ya que fue construida sobre el fundamento de los apóstoles. Efesios 2:20. Por su enseñanza, que es la misma de los apóstoles, por su estructura, en cuanto es instruida, santificada y gobernada hasta la vuelta de Cristo por los apóstoles, gracias a sus sucesores, los obispos, en comunión con el sucesor de Pedro. ¿En qué consiste la misión de los apóstoles? La palabra apóstol significa enviado. Jesús, el enviado del Padre, llamó consigo a 12 de entre sus discípulos y los constituyó como apóstoles suyos, convirtiéndolos en testigos escogidos de su resurrección y en fundamentos de su iglesia. Jesús les dio el mandato de continuar su misión al decirles: como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Juan 20:21. Y al prometerles que estaría con ellos hasta el fin del mundo. ¿Qué es la sucesión apostólica? La sucesión apostólica es la transmisión mediante el sacramento del orden de la misión y la potestad de los apóstoles a sus sucesores, los obispos. Gracias a esta transmisión, la Iglesia se mantiene en comunión de fe y de vida con su origen, mientras a lo largo de los siglos ordena todo su apostolado a la difusión del reino de Dios, del reino de Cristo sobre la tierra. Los fieles, jerarquía, laicos, vida consagrada. Pregunta 177. ¿Quiénes son los fieles? Los fieles son aquellos que, incorporados a Cristo mediante el bautismo, han sido constituidos miembros del pueblo de Dios. Han sido hechos partícipes, cada uno según su propia condición, de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, y son llamados a llevar a cabo la misión confiada por Dios a la Iglesia. Entre ellos hay una verdadera igualdad en su dignidad de hijos de Dios. ¿Cómo está formado el pueblo de Dios? En la Iglesia, por institución divina, hay ministros sagrados que han recibido el sacramento del orden y forman la jerarquía de la Iglesia. A los demás fieles se les llama laicos. De unos y otros provienen fieles que se consagran de modo especial a Dios por la profesión de los consejos evangélicos, castidad en el celibato, pobreza y obediencia. ¿Por qué Cristo instituyó la jerarquía eclesiástica? Cristo instituyó la jerarquía eclesiástica con la misión de apacentar al pueblo de Dios en su nombre y por ello le dio autoridad. La jerarquía está formada por los ministros sagrados, obispos, presbíteros y diáconos. Gracias al sacramento del orden, los obispos y presbíteros actúan en el ejercicio de su ministerio en nombre y en la persona de Cristo cabeza. Los diáconos sirven al pueblo de Dios en la diaconía o servicio de la palabra, de la liturgia y de la caridad.
¿En qué consiste la dimensión colegial del ministerio de la Iglesia? A ejemplo de los 12 apóstoles, elegidos y enviados juntos por Cristo, la unión de los miembros de la jerarquía eclesiástica está al servicio de la comunión de todos los fieles. Cada obispo ejerce su ministerio como miembro del colegio episcopal en comunión con el Papa, haciéndose partícipe con él de la solicitud por la Iglesia universal. Los sacerdotes ejercen su ministerio en el presbiterio de la Iglesia particular, en comunión con su propio obispo y bajo su guía.